comportamiento. La palabra comportamiento es un sustantivo masculino que se utiliza para nombrar, en este caso, a un concepto. Etimológicamente, la palabra comportamiento está compuesta por el prefijo con, que significa unión o colaboración, el verbo portare, que significa llevar, y el sufijo miento, que significa acción o efecto. La palabra comportamiento proviene del verbo activo transitivo comportar, es decir, un verbo que denota un estado o un evento que requiere de dos participantes o de dos argumentos en donde uno necesita pasar a otro un objeto, y el sujeto miento, que indica acto, estado y efecto de. De manera general, se denomina como comportamiento todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos frente a los estímulos y frente al entorno, es decir, la manera de comportarse. En el caso del ser humano, el comportamiento es la manera de proceder, la manera de conducirse o la manera de portarse, ya sea adecuada o inadecuadamente, consciente o inconscientemente, según el estímulo o según el ambiente o el espacio en el que se encuentre, influenciado tanto por aspectos biológicos como por elementos de su entorno, y abarca tanto aspectos que se pueden ver como aspectos que no se pueden ver, tales como los mentales o emocionales. Cada interacción de una persona con su ambiente implica un comportamiento. Entonces, se puede decir que el comportamiento es todo lo que un ser humano hace frente a un medio, es decir, su interacción. Todo comportamiento está influenciado en mayor o en menor medida por una serie de elementos mediatos o inmediatos, de orden genético, social, cultural, psicológico, económico y afectivo. Comportamiento que incide directamente en las relaciones interpersonales. De ahí que los seres vivos tengan diferentes tipos de comportamiento según cómo estén influenciados por el entorno social. Y así se puede calificar dentro de las normas sociales existentes dichos comportamientos como buenos o como malos. Existen distintos modos de comportamiento de acuerdo a las circunstancias. El primero, el comportamiento consciente, que es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento. El segundo, el comportamiento inconsciente, que es aquel que se produce de manera casi automática cuando la persona no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la acción. El tercero es el comportamiento privado, que es aquel que tiene lugar en la intimidad del hogar o aquel que tiene lugar en soledad cuando la persona no está sometida a la mirada de otras personas. Y el cuarto es el comportamiento público, que es aquel que se desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que para el Señor el comportamiento es un tema importante, especialmente para quienes son parte de su familia. Él espera que sus hijos vivan vidas santas y agradables a Él, que tengan un comportamiento ejemplar
que les permita servirle a Él, que sean fortalecidos y capacitados por el Espíritu Santo para hacer su voluntad. Y quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Para que el verdadero creyente nacido de nuevo pueda tener un comportamiento agradable a Dios y ser bendecido por Él, es necesario que entienda y que tenga el discernimiento espiritual de lo que el Señor quiere que aprendamos de la palabra camino, que encontramos en su palabra y que tanto en hebreo como en griego se utiliza metafóricamente para aludir al modo de vivir de las personas conforme a la voluntad de Dios y a la manera de vivir de estas personas que viene a ser sus caminos. En la Biblia es común enfrentar dos caminos entre los que el hombre debe elegir: el camino bueno y el camino malo, el de la vida y el de la muerte, porque estrecho es el camino de la vida y ancho el camino de la perdición. La vida humana es como un camino en el que el hombre es guiado por Dios, en el que cada uno puede decidir aceptar o rechazar la guía de Dios, en donde sus pies sigan las pisadas de Dios, guardando su camino y no apartándose de él. Es por eso que los profetas del Antiguo Testamento exhortaban a apartarse de los malos caminos y dirigirse por los verdaderos caminos, es decir, los caminos de Dios. Estas profecías aún están vigentes el día de hoy. Por eso es que el verdadero creyente nacido de nuevo le pide a Dios que le muestre el camino y que lo guíe por la senda de rectitud. Veamos 7 de esos caminos. El primer camino, el camino de obediencia. El verdadero creyente nacido de nuevo estaba muerto en sus delitos y pecados. Seguía la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que aún sigue operando en los hijos de desobediencia. Es por eso que es necesario que el verdadero creyente nacido de nuevo sea obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia fue el único requisito que Jehová Dios estableció en el Edén cuando mandó al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bienaventuranza, es decir, prosperidad y felicidad humana para los que leen, oyen y guardan las cosas que están escritas en el libro de la profecía, es decir, en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, muchos hemos sido y muchos serán constituidos justos. Y su ejemplo de obediencia tan firme, fue tan firme que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El segundo camino, el camino de buenas obras. El verdadero creyente nacido de nuevo es salvo por gracia, por medio de la fe, no como resultado de sus propios esfuerzos para que se sienta orgulloso. Es creación de Dios por su unión en el Señor Jesucristo para que viva haciendo buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Es interesante la relación que hay entre la gracia, la fe y las obras. Cada uno de nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús por fe. Dios mismo ha trazado el camino para que hagamos buenas obras, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en Él
y andando como Él anduvo. El tercer camino, el camino de unidad. El Señor quiere que el verdadero creyente nacido de nuevo ande como es digno de la vocación con la que fue llamado, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fue llamado a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. La unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Y este tipo de unidad es el tipo de unidad que el Señor quiere. Que el Señor quiere que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo practiquemos, pero no una unidad del espíritu humano, sino una unidad del espíritu divino, en el espíritu divino. No dice que debemos formar la unidad, sino que debemos guardarla. Un cuerpo perfecto no significa que cada miembro sea igual a otro. El cuarto camino, el camino de rectitud. El Señor requiere del verdadero creyente nacido de nuevo que ya no ande como los que no conocen a Dios, que andan de acuerdo con sus tontas ideas, porque son gente ignorante y terca, que no entienden nada por la dureza de su corazón, y es por eso que no disfrutan de la vida que Dios da. La rectitud es la cualidad o virtud que mueve a la persona a realizar correctamente, con nobleza y transparencia una acción o a cumplir un deber o un mandato. La rectitud es sinónimo de nobleza, de conciencia del deber, de fortaleza, de justicia y de integridad moral. El verdadero creyente nacido de nuevo no debe conducirse como los que no conocen a Dios, en la vanidad de su mente, es decir, de acuerdo a sus tontas ideas. El verdadero creyente nacido de nuevo no es judío ni gentil, es una nueva criatura, y como una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. El quinto camino, el camino de amor. El Señor le manda al verdadero creyente nacido de nuevo a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio doble, a Dios por obediencia y al mundo por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuánto amor! El amor es la misma esencia de Dios y es la virtud más importante del verdadero creyente nacido de nuevo. El verdadero creyente nacido de nuevo está obligado a amar, porque el amor es esencial en su relación con Dios y en su relación con su prójimo. La muestra más grande de amor de parte de Dios y del Señor Jesucristo se encuentra en el autosacrificio mismo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un amor que dio sin esperar nada a cambio. Ese es el camino real del amor en el que el verdadero creyente, nacido de nuevo, debe andar. El sexto camino, el camino de luz. El verdadero creyente nacido de nuevo era tinieblas. Vivía en la oscuridad.
Pero después de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es luz y vive en la luz. En consecuencia, el Señor manda que todo verdadero creyente nacido de nuevo ande como hijo de luz. Es decir, que se porten como quienes pertenecen a la luz. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y el verdadero creyente, nacido de nuevo, antes era tinieblas, antes vivía en la oscuridad, ahora es luz y vive en luz, como una ciudad en un cerro alto que no se puede esconder, como una luz encendida que se pone sobre el candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Y Dios quiere que la luz del verdadero creyente nacido de nuevo brille delante de la gente para que vean bien lo que hace y glorifiquen a Dios, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y antes nosotros vivíamos así, pues no conocíamos al Señor. Pero ahora que ya lo conocemos, somos luz. Entonces, vivamos como corresponde a quienes conocen a Dios. Andemos en luz como hijos de luz. Séptimo camino, el camino de sentido común. El Señor quiere que el verdadero creyente nacido de nuevo mire con diligencia cómo anda, que tenga cuidado cómo se comporta, que viva como quien piensa lo que hace, que no ande como un necio, como un tonto, que aproveche bien el tiempo y que aproveche cada oportunidad que tenga para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. El sentido común es la facultad que posee la generalidad de personas para orientarse en la vida práctica, como un don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea, el bien, el mal, la razón, la ignorancia. El verdadero creyente nacido de nuevo debe orientarse en la vida práctica con el conocimiento que le da la Biblia, la palabra de Dios, que es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe, y utilizar los principios contenidos en la misma para encontrar la mejor forma de comportarse, distinguiendo el bien y el mal, la razón, la ignorancia. La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña 3 medios para andar en este camino. El primero, hablando entre los hermanos en la fe, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Segundo, dando siempre gracias en todo a Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de Él. Y tercero, sujetándonos los unos a los otros, honrando al Señor Jesucristo. El comportamiento es la manera de proceder, de conducirse o portarse adecuada o inadecuada, consciente o inconscientemente del ser humano, según el ambiente o espacio en el que se encuentre, influenciado tanto por aspectos biológicos como por elementos de su entorno, y abarca tanto aspectos que se pueden ver, así como aspectos que no se pueden ver, tales como los mentales o emocionales. El comportamiento de cada persona es diferente, de acuerdo a su interacción con el medio en el que se desenvuelve. El comportamiento de una persona también puede ser influenciado directamente por el conocimiento de Dios a través
del Señor Jesucristo y continuar siendo modificado a través del desarrollo de su relación personal con Dios, el estudio y la puesta en práctica diaria de los principios contenidos en la palabra de Dios, como un comportamiento consciente que se manifiesta de manera igual, tanto en público como en privado. Te invito a hacer un alto en tu vida en este momento, a detenerte por un momento y darle una mirada interior a tu vida, a darle una mirada a tu comportamiento y de manera honesta e íntegra reconocer si es necesario que tengas un comportamiento influenciado por Dios, que tengas un comportamiento influenciado por los principios contenidos en la maravillosa palabra de Dios y que los pongas en práctica. Que con integridad de ánimo decidas vivir tu vida andando en el camino de la obediencia, en el camino de las buenas obras, en el camino de la unidad, en el camino de la rectitud, en el camino del amor, en el camino de la luz y en el camino del sentido común. Si lo haces, hay una promesa de Dios para ti. Su palabra dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre, Padre, nos enseña, Padre, que siempre nos instruye. Padre, que también nos redarguye y nos corrige. En este momento, Padre, te queremos dar gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que debemos realmente estar conscientes de nuestro comportamiento. Padre, que debemos estar realmente conscientes de que hay un comportamiento que no te agrada. Y hay un comportamiento que, aunque a nosotros nos guste, Padre, no es el adecuado. Un comportamiento que está influenciado, mal influenciado, por cosas externas, Señor. Aún presiones sociales, Señor. Presiones de grupo, presiones de personas, Señor. No influenciados directamente por ti y por lo que tú realmente quieres. Padre, te queremos pedir perdón, porque si nuestro comportamiento hasta el día de hoy no ha sido digno, Señor, primero, digno de ti, digno de lo que tú quieres, pero segundo, Señor, tampoco ha sido digno de nosotros porque nos hemos estado portando de una manera indigna, Señor. Padre, que nos perdones, pero también que nos ayudes a portarnos de una manera correcta, de acuerdo como tú quieres. Padre, que realmente el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, que realmente nos guíe y nos conduzca a toda verdad, que nos convenza de justicia, de juicio, de pecado, y que podamos vivir una vida, Señor, agradable a ti, portándonos, Señor, como tú quieres, andando en tus caminos, andando realmente como tú quieres que nosotros andemos, creyendo, Padre, que hay promesas maravillosas tuyas si nosotros decidimos andar por los caminos que tú has trazado para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.